Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en una tarde de sábado. Y efectivamente vamos a hablar con un título un poco cambiado, pero es básicamente lo mismo: una galería de arte en la antigüedad, o una galería de arte en la antigua Nápoles, Filóstrato inspira a Tiziano. Antes de comenzar, quiero agradecer, es obligado naturalmente, al Museo del Prado la invitación que nos ha hecho a la Sociedad Española de Estudios Clásicos y a mí mismo para poder impartir estas tres conferencias. Alguno de ustedes escuchó también a uno de nuestros anteriores presidentes, el profesor Antón Alvar, y también a un miembro muy destacado de nuestra sociedad, como es la profesora Fátima Díez Platas. Modestamente intentaré simplemente seguir en su línea y mostrar en qué medida arte y literatura van unidos en la tradición de la cultura occidental, cómo los logros de un ámbito artístico, por ejemplo, se reflejan en la literatura y viceversa, cómo la literatura puede ser a la vez fuente de grandes creaciones artísticas. Generalmente se dice y se considera que la fuente principal para las obras de arte del Renacimiento y el Barroco, la fuente principal clásica, son las Metamorfosis de Ovidio, lo cual es cierto. Es la gran fuente, es de la que todo el mundo conocía, todos los pintores desde finales del siglo XV, XVI, XVII, incluso XVIII conocían, y en la que se inspiraron una y otra vez para pinturas y esculturas. Pero no fue la única fuente. Existieron otros, existió Plinio el Viejo y existió un autor del que no se habla tanto, que no se conoce tanto, fundamentalmente porque es un autor griego y por lo tanto es menos accesible, digamos, en su lengua original, que es Filóstrato de Lemnos. Filóstrato se puede considerar el segundo autor, o el autor de la segunda fuente más importante de textos antiguos con respecto a de textos antiguos que fueron inspiración para el arte posterior. Es además el autor de unos textos que inspiraron en su momento dos de los cuadros que forman parte hoy en día, en este mismo momento, de la exposición Pasiones mitológicas, pero que están permanentemente en el Prado como dos de sus joyas admirables y que seguramente todos ustedes conocerán, como son, un momentito, a ver si esto pasa, sí, como es naturalmente la ofrenda a Venus y como es la Bacanal de los Andrios. Estas dos esculturas que forman parte de la colección del Prado desde el siglo XVII, están inspiradas directamente en Filóstrato, no en Ovidio. Y lo que vamos a ver hoy en día, lo que queremos ver, lo que quiero yo mostrarles es de qué manera se presentaron, se escribieron y cómo están compuestos los textos de los que partió Tiziano, y después qué obras han inspirado los textos de Filóstrato y, en concreto, qué textos han inspirado estas dos grandes pinturas, estas dos magníficas pinturas de Tiziano. Mi charla se va a convertir, por tanto, yo soy filólogo, como ya se ha anunciado, se va a repartir en dos partes. La primera será una presentación de Filóstrato, que porque puede ser interesante, es un autor del que se sabe poco, del que realmente no se habla, es un autor, digamos, casi secundario en el canon de la literatura griega y, sin embargo, importante para la tradición artística y clásica en general, como estamos diciendo. Por otra parte, después de haber hecho un análisis sobre el propio Filóstrato, lo que haré será, en la segunda parte de mi charla, hablar efectivamente de cómo los textos de Filóstrato inspiraron a artistas desde el Renacimiento hasta prácticamente la época neoclásica. Bien, empezaremos por decir que, la obra de Filóstrato plantea serios problemas. Plantea problemas desde el punto de vista filológico, problemas de autoría, es decir, no sabemos exactamente quién era Filóstrato, cuántos Filóstratos había, etc. Plantea problemas sobre la autoría de la obra de Filóstrato en la que se inspiró Tiziano, se llama Imágenes, e icones en griego, imágenes, pero hay otras obras atribuidas a este mismo autor y realmente no sabemos, o no se sabe con seguridad cómo se combinan con él. Y también, naturalmente, es interesante estudiar realmente cuáles son las fuentes y cómo se han modificado las fuentes, cómo se han reinterpretado las fuentes posteriormente para dar lugar a las creaciones artísticas ulteriores.
Vamos a empezar por los datos que tenemos. Empezaremos por las obras, obras antiguas que se atribuyen a Filóstrato, a un Filóstrato. Tenemos en primer lugar los 3 libros de imágenes, que se llaman imágenes. Son 3 libros distintos de imágenes, cada uno con un número de unas 30 imágenes, de tantas imágenes diferentes. Sabemos con seguridad que el primer y el segundo libro son obra del mismo autor. El tercero, en el prólogo, dice que era nieto de Filóstrato, el autor de las otras imágenes, con lo cual ya sabemos que son de distinto autor, aunque no sabemos exactamente la relación, ahora hablaremos de ello, entre todos ellos. Entre ellos dos y otros Filóstratos que existen. Pero también tenemos una obra muy... Sí. Bien, hay una obra muy interesante, otras 2 obras, otra obra muy interesante que se llama La vida de Apolonio de Tiana, quizá alguno de ustedes haya oído hablar de ella, que es la vida de un santón, una especie de brahmán que existió en la zona que vivió en el siglo I después de Cristo, en la zona de Capadocia. Era un personaje taumatúrgico y en el que confiaban mucho algunos de los emperadores y las familias de los emperadores, sobre todo de esa época, del siglo II, principios del siglo III. Y a Filóstrato se atribuye la biografía de este Apolonio de Tiana. También se atribuye a Filóstrato una obra importantísima para el estudio de la filosofía, como es la vida de los sofistas. Ya hablaremos después un poco de la sofística y que esa sofística diferente no es exactamente lo mismo que la filosofía, pero corresponde básicamente a los que se consideraban filósofos en los siglos I y II después de Cristo en todo el Imperio Romano. Tenemos que recordar que en esa época el imperio evidentemente abarcaba toda la zona de Oriente, Grecia, la actual Turquía, Capadocia, Palestina, Egipto, etc., y que el griego seguía siendo la lengua oficial, cooficial con el latín, en toda esa parte oriental del Mediterráneo. De manera que seguía habiendo una cultura griega muy potente, unas escuelas de filosofía activas, y de allí seguían llegando a Roma periódicamente nuevos filósofos y nuevos sofistas, que no es exactamente lo mismo, como digo. También se atribuye a Filóstrato un heroico, que en realidad es un diálogo, una discusión de una serie de gente en torno a los personajes de la guerra de Troya. Y finalmente un gimnástico, que es una de las mejores descripciones que tenemos sobre los certámenes y los tipos de premios y de competiciones que existían en los distintos juegos, que no eran solo los olímpicos, sino que, como seguramente muchos de ustedes saben, también se producían en otros lugares, se producían en Delfos, se producían en Corinto, en la propia Atenas, pero los certámenes eran básicamente los mismos, los de lucha, los de carrera de carros, carrera de caballos, etc. Bien, tenemos por tanto estas 6 obras, si queremos decirlo así, quizá, o si queremos 5 obras, una de ellas con 3 libros, atribuidas a Filóstrato. No voy a entrar mucho en el detalle de las cuestiones muy filológicas de por qué, de a qué se puede atribuir a cuál y a quién y qué personaje es este. Lo que sí sabemos es que en un libro, en una enciclopedia bizantina del siglo X que recogía información muy anterior, se cita por lo menos a 3 Filóstratos. El Filóstrato I, que procedían todos ellos de una familia de la isla de Lemnos, que está en el norte del Egeo. Su hijo también se llamaría Filóstrato, al que se conoce habitualmente por Filóstrato II, y se habla luego de un Filóstrato III que no sería hijo de dos, sino que sería yerno de dos, pero que tendría que estar de la familia, lo cual no era por el nombre, lo cual no es muy extraño, que un sobrino se casara con una prima, etc. Y después tenemos la posibilidad de que existiera hasta un cuarto, si es que es verdad que el autor del tercer libro de imágenes era nieto del Filóstrato que había escrito algunas de las imágenes anteriores y que se suele atribuir a Filóstrato II. Bien, no voy a entrar aquí, como digo, porque seguramente no es tan interesante, en los detalles que han dado lugar a muchísimas publicaciones para llegar a identificar cada uno de estos personajes, cuándo vivieron, si fueron autores o no de cada una de las obras, etc. Pero simplemente les diré como resumen que hoy en día se acepta generalmente que el autor
de todas las obras que hemos visto antes, salvo el libro tercero de imágenes, es el Filóstrato II, el Filóstrato, el hijo, que es el que había vivido realmente en Roma durante bastante tiempo y el que realmente fue muy conocido en la antigüedad. El autor del tercer libro de imágenes, si de verdad era nieto del 2, pues tendría que ser el número 4, pero incluso puede ser que los datos, piensen ustedes que los datos vienen fundamentalmente de una enciclopedia ya del siglo X, bizantina, y pueden estar equivocados. De tal manera que podemos centrarnos fundamentalmente en ese Filóstrato II, Filóstrato de Lemnos II, que sería el autor de esta obra. Filóstrato nació, este número 2, nació en el año 190 después de Cristo, quiero decir, más o menos, después de Cristo, y murió en torno al 250 después de Cristo. Vivió unos 60 años, que era una edad bastante provecta para la época. Desde su lugar natal, pertenecía a una familia importante, se desplazó, como hacía generalmente la gente, los hijos de buenas familias que querían dedicarse al estudio y no a la guerra, por ejemplo, se desplazó a Atenas, y Atenas allí asistió a varias de las escuelas filosóficas que todavía existían. En esta época estaban abiertas en Atenas todavía todas las grandes escuelas que se habían fundado en época clásica y posclásica, empezando por la Academia de Platón, por el Liceo de Aristóteles, estaba el Jardín de Epicuro, en fin, todavía había bastantes escuelas. Estaba la escuela cínica, la escuela estoica, de manera que él, y es lo que hacían varios de ellos, asistían a clases de unos y otros, pero fundamentalmente se dedicó a una labor que ya desde la antigüedad se conocía como la labor del sofista, que no equivale, que no es lo mismo que la del filósofo. Hoy en día, en castellano, la palabra sofista está generalmente mal connotada. Generalmente consideramos que un sofista es el que utiliza argumentos un poco retorcidos o no ciertos para conseguir convencer a su interlocutor. En la antigüedad no era esto, aunque se basa evidentemente en lo que hacía. Los sofistas fue sobre todo un grupo de personas que en el siglo V a.C., al hilo de la creación de que se generara una necesidad de aprender a hablar en público, de que se generara una necesidad oratoria, fundamentalmente en Atenas y en las ciudades que tenían democracia, lo que hacían era enseñar a hablar a la gente que quería convencer, bien en el ámbito político, había asambleas de los ciudadanos donde la gente tenía que convencer, y por otra parte estaba todo el ámbito forense, los juicios eran libres, los jueces se sorteaban cada año, de tal manera que había que convencer a los jueces, bien en las acusaciones, bien en las defensas. Por tanto, el desarrollo de la oratoria como tal práctica se basaba en la generación de una retórica, es decir, de unas reglas de hablar en público. Retórica y oratoria en el fondo es lo mismo. Retórica es la palabra griega, oratoria la forma latina, aunque a veces se diferencian. Retórica la parte teórica, oratoria un poco más la parte práctica. Y de manera que se generó la necesidad de que la gente aprendiera a hablar, con lo cual a utilizar argumentos, a crear argumentos, a convencer. De manera que aparecieron una serie de personajes que enseñaban esto, daban clases de ello y cobraban por ello. Es contra los que clamó Sócrates, quizá muchos de ustedes lo sepan, se quejaba porque él daba sus clases gratis, enseñaba a argumentar y a pensar gratuitamente y criticaba muchísimo a los que cobraban por su actividad. Estos son los sofistas, que surgieron en el siglo V y IV y se desarrollaron durante el siglo V y IV antes de Cristo. Lo que ocurre es que a finales del siglo II, durante el siglo II después de Cristo y siglo III, se produce una renovación del interés por las tradiciones griegas. Estamos hablando en Roma fundamentalmente, es decir, existe un neoaticismo, si queremos decir así, es decir, en los distintos cambios culturales que se producen a lo largo del mundo romano, que duró varios siglos evidentemente, pues hubo, sobre todo por influencia de los emperadores antoninos, los que empiezan con Nerva, Trajano, Adriano, etc., pues surge un interés de nuevo por las escuelas filosóficas griegas y también por la sofística, de manera que se genera lo que se llama la segunda sofística y empiezan a aparecer personajes que enseñan a hablar generalmente, básicamente a los aristócratas romanos, a los hijos de buenas familias, a la gente que trabaja en los juzgados, que trabaja en los tribunales.
Tan importante fue este movimiento que se llegó a considerar, no era propiamente filosofía, como se ve es un movimiento básicamente de técnica oratoria, pero evidentemente tenía que estar unida a un aprendizaje de la argumentación. Tan importante era que incluso Adriano creó una cátedra de sofística en Roma. Y poco después se creó Antonino Pío, su sucesor, creó una cátedra igual en Atenas, de manera que se llegó a dar una importancia máxima por parte de los emperadores. Bueno, volvamos a Filóstrato, esto es para situarlo, trabaja en el ámbito de la sofística, es un sofista. Y llega a Roma recomendado por uno de los preceptores de los jóvenes césares, de los jóvenes hijos del emperador. Y es introducido inmediatamente en la corte de Septimio Severo. Septimio Severo es uno de los emperadores tardíos, vivió también entre el 160 y el 211 después de Cristo, y era un emperador nacido en Libia, cuya madre ni siquiera era romana, era púnica, es decir, era púnico-libia, es decir, era africana. Por eso esta es una representación de la época, de la familia de Septimio Severo, su mujer Julia Domna y sus hijos, quizá les suene un poco más, Caracalla, el emperador Caracalla o Caracalla, pero es Caracalla, y tenían un segundo hijo llamado Geta, que a la muerte de Septimio Severo, junto con Caracalla, heredó el imperio, es decir, lo heredaron conjuntamente, pero Caracalla no podía soportar aquello, era el mayor, y entonces mató a su hermano Geta y además le sometió a una damnatio memoria, es decir, a un daño de su memoria total, hasta el punto de, como ven esto, que era uno de los retratos oficiales que ha llegado a nosotros. Por suerte eso está realizado en una pieza de vidrio, y es una pieza maravillosa, no muy grande, pero realmente de una calidad estupenda. Fíjense que incluso en esta pieza de vidrio se eliminó la cara de Geta, el otro niño que estaría a la izquierda no aparece. Bueno, pues Filóstrato fue introducido en la corte y en el círculo de Julia Domna. Julia Domna era un personaje del que quizá alguno de ustedes ha leído hace poco una novela, porque Santiago Posteguillo ha escrito hace poco una novela sobre ella. Fue un personaje extraordinario, de enorme inteligencia. Ella procedía de Asia, de Capadocia, y en realidad estaba muy influida por los ritos orientales. No era tanto por los ritos paganos romanos, sino más bien por ritos orientales, mistéricos, etc. Y bueno, simplemente se hizo que Filóstrato educara a sus hijos y con él a todos, a una parte importante de los hijos de la aristocracia romana, de los patricios romanos y de los grandes personas de la administración de Roma en aquel tiempo. Y tienen otra imagen muy característica de Julia Domna, que llevaba estas pelucas, que puso de moda estas pelucas, y todas las esculturas de esta época de mujeres tienen aproximadamente el mismo tipo de, más que de peinado, de peluca. De hecho, el pelo aparece por debajo de la peluca, como ven ustedes, pero era lo que estaba de moda. Y cuando aparece una escultura con este tipo de tocado, ya sabemos que corresponde exactamente a esto, un poquito antes y un poquito después, en torno al año 200, un poco antes, un poco después. Bien. Los sofistas estaban en Roma, estaba Filóstrato, pero había más de ellos. Hemos conservado retratos de algunos de ellos que son retratos muy parecidos a los de los filósofos. Ellos se presentaban de forma muy semejante a la de los filósofos, es decir, siempre personas con barba, de una cierta edad. Aquí aparecen retratos que se repiten y se atribuyen a veces a distintas personas el mismo retrato. Por ejemplo, la persona que está en el centro, pues es probablemente Epicuro, pero en otros casos se le da otro tipo de nombres. Bien. En todo caso, esto es el mundo en el que se movió Filóstrato, en el de la educación por medio de las enseñanzas retóricas a la juventud romana. Y estas enseñanzas consistían en gran medida en una de las prácticas más corrientes, y es interesante para lo que vamos a ver ahora, era hacer que los jóvenes o los adultos que seguían sus clases redactaran descripciones de monumentos, de ciudades, de personas, de cuadros. Quiere decirse que había toda una tradición de ejercicio retórico. Ya se había dado antes en la primera retórica, la del siglo V y IV a.C., y aquí se repitió de tal manera que, como vamos a ver a continuación,
una gran parte, en gran medida, las imágenes de Filóstrato, en las que después se inspiraron Tiziano y otros bastantes, son en gran medida descripciones de carácter retórico, ejercicios de carácter retórico. La gran duda, como veremos ahora, es si estaban describiendo obras de verdad o no estaban escribiendo obras de verdad. Bien, podemos ir entonces ya a hablar del libro de las imágenes, una vez que hemos situado a Filóstrato en esta época, paso entre el siglo II y siglo III después de Cristo. Bueno, una última cosa que tengo que decir es que en el 211 murió Septimio Severo, subió al trono Caracalla. Quizá lo recuerden como es una cosa importante, fue el emperador que concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, es decir, fue realmente una verdadera revolución política, aunque aquí nos interesa menos, pero también era un déspota y fue asesinado en el año 217. Y en el año 217 su madre, Julia Domna, también se suicidó a raíz de haber muerto su hijo. De manera que Filóstrato volvió a Atenas y allí vivió hasta el año 240 y tantos, casi 250, en Atenas, donde sabemos que murió. Muy bien, como he dicho, los libros de imágenes, sobre todo los que más nos interesan, que son el 1 y el 2, están compuestas cada uno de una treintena de descripciones de cuadros. En concreto, el libro 1 describe 31 cuadros, el libro 2 describe 34. No se agrupan, están sueltos, pero corresponden a distintos tipos de descripción de cuadros. Este libro comienza, el libro 1 y el libro 2 es la continuación, lo que empieza diciendo es que, y contando cómo él, Filóstrato, había estado en Nápoles, llamado por una familia aristocrática, y había sido invitado a una galería de arte que tenían en una villa marítima, ahora veremos qué era esto exactamente, en el Golfo de Nápoles. Y que allí el dueño de la villa le había pedido que enseñara a describir cuadros a su hijo y junto con su hijo pues a otros jóvenes amigos suyos o jóvenes de corta edad. Y después de esta introducción, pues ya comienza a describir cuadro tras cuadro, indicando más o menos pues, el tema, y ahora vemos cómo es más o menos. Es decir, que lo que viene a continuación después de esta introducción es una descripción de estos 60 y tantos cuadros diferentes de distintos temas. Los temas se pueden agrupar, básicamente. Hay temas de carácter mitológico, y es interesante, como les voy a enseñar ahora mismo, que prácticamente de todos los cuadros de los que describe Filóstrato hemos conservado copias, hemos conservado ejemplares en pinturas de Pompeya o de Herculano o bien de escultura. Es decir, que es cierto que existieron pinturas sobre los temas que describe Filóstrato. Otra cosa es que correspondan exactamente a las pinturas que estuviera describiendo en ese momento Filóstrato. De tal manera que un grupo muy importante, es casi la mitad de las imágenes, corresponde a figuras mitológicas concretas. Por ejemplo, se habla de Perseo y Andrómeda, y se describe prácticamente algo como lo que está aquí representado. Recuerdan ustedes la historia de Andrómeda, que había sido expuesta como víctima ante un cetos, el nombre de cetáceo, un monstruo marino que arrasaba Etiopía, la costa de Etiopía, y allí había sido expuesta en una roca por sus padres como víctima propiciatoria para cetos y que les dejara en paz. Allí llegó Perseo y después de matar al monstruo la libera. Y la descripción que hace Filóstrato es básicamente semejante a lo que está aquí recogido. Es decir, después de describir el mito, básicamente, sobre lo que trata el cuadro, y después fíjate cómo está Perseo recogiendo, liberando a Andrómeda, que está bajando de una roca donde ha sido expuesta al animal. El animal se le ve, está un poco borroso, pero a la izquierda de Andrómeda, ahí muriendo, es una especie de gran serpiente, gran monstruo, en fin, es así. Hay muchos temas de este tipo, de manera que tenemos Perseo y Andrómeda, tenemos Dioniso, tenemos Hipodamía, la mujer de Pélope, de donde salen los Pelópidas, toda la saga de Agamenón y de la guerra de Troya, tenemos Casandra, tenemos Heracles, por ejemplo, tenemos también la historia de Pasífae, descrita de forma muy parecida a como está aquí pintada en la pintura de Pompeya. Es decir, todo esto es para ver que lo que describe Filóstrato realmente corresponde a pinturas de la antigüedad. Pasífae era hermana de Ariadna y concibió un amor realmente
insensato hacia un toro. Entonces le pidió a Dédalo, que es el personaje que está aquí delante, que era una de las personas ingeniosas de la antigüedad, que fabricara para ella una vaca de bronce dentro de la cual ella pudiera meterse y así pudiera tener amores con el toro. De esos amores nació naturalmente el Minotauro, que era parte toro, parte humano. Bueno, lo que se ve aquí representado es a Dédalo, el creador del laberinto, el ingenioso, el creador de las alas de su hijo Ícaro, aunque en su caso, que está aquí, aparece aquí, las alas eran de cera y se derritieron, pero en todo caso el ingenio estaba, él sí consiguió salvarse. Y tenemos a Dédalo hablando con Pasífae. Y hay varias representaciones distintas de esta misma historia. También, por ejemplo, es muy bonita una de las imágenes donde se habla de la educación de Aquiles por parte del centauro Quirón y se describe prácticamente como está escrito en este maravilloso fresco de Herculano. Se dice, primero ves a Aquiles, es un niño pero con cara inteligente, como está mirando a su maestro, como Quirón, con enorme bondad, le señala cómo puede aprender a tocar la lira, que es lo que tiene Aquiles en la mano. No es muy difícil, dice Filóstrato, pintar un centauro. Al fin y al cabo, un centauro pues pinta un caballo, se pinta un hombre, pero lo que es interesante es notar cómo ha pintado el gesto, cómo ha pintado la actitud, cómo ha pintado las facciones, mostrando ese cariño y esa cercanía hacia su joven discípulo Aquiles. Bien, como vemos, hay una pintura casi exactamente responde a la descripción de Filóstrato, la tenemos en esta preciosa pintura de Herculano. De manera que la mitad de las imágenes corresponden a escenas de carácter mitológico centradas en personajes concretos. Otras corresponden más bien a grupos de personajes. Por ejemplo, hay una de la que hablaremos ahora que es muy importante y que voy a presentar las pinturas. Hay la descripción de los amores, los amorcillos, que realizan distintas actividades. Pues esto procede de una de las casas de Pompeya y aparecen efectivamente erotes, como se llaman en griego, cupidos en latín, cupidi, y pues los amorcillos en distintas labores. Esto es un tipo de pintura decorativa que gustaba mucho y que presentaba básicamente en franjas a lo largo de o bien del zócalo o bien la parte alta, generalmente el zócalo de las habitaciones. De manera que tenemos esto también, por ejemplo, pues se habla de un grupo de pescadores, se cuenta cómo están pescando, se habla de un coro de muchachas, se habla de un festejo en la isla de Andros, efectivamente, es la bacanal de los Andrios, que después inspirará, luego lo miramos y lo vemos con el cuadro, que inspiró a Tiziano. Hay más o menos unos 15 cuadros, es decir, como la cuarta parte, que están dedicados a este tipo de temas que podemos decir que son grupales. Bueno, luego hablemos sobre ello. Hay también naturalezas muertas, hay otras pinturas que podemos decir de género, descritas, por ejemplo, se describen fábulas de Esopo, donde aparecen en este caso la serpiente y la grulla y otro tipo de fábulas, y están pintadas también en Pompeya. Se describen a veces, en algún caso, pues la primavera con flora, naturalmente, que tenemos aquí es la famosísima primavera de Stabies, cerca de Pompeya y Herculano, que Botticelli leyó, de su descripción, la leyó en Filóstrato precisamente, y con eso pintó el famoso cuadro del triunfo de la primavera, que está en los Uffizi. Hay también naturalezas muertas descritas con todo detalle. Estas pinturas son magníficas, de Pompeya, fíjense cómo está pintado el vidrio, algo que no se conseguirá hasta después del Renacimiento, o esta otra pintura de naturalezas muertas también. Y hay también descripciones de paisajes, como por ejemplo este paisaje nilótico que gustaba mucho, donde les gustaban estas cosas un poco grotescas, los enanos y luchando contra los cocodrilos, los hipopótamos, etc. Pero propiamente descripciones de paisajes con sus montes, sus árboles, etc., tal y como, por ejemplo, hemos conservado en esta estupenda pintura de la villa de Lidia, la mujer de Augusto, en Prima Porta, cerca de Roma. Esto no es de Pompeya, pero es una pintura romana. Quiere decirse con todo esto que que los cuadros que describe Filóstrato tienen claramente reflejo en la pintura que hemos heredado, que nos ha llegado del mundo antiguo.
Por tanto, incluso si se trata de un ejercicio retórico por parte de Filóstrato, un ejercicio para aprender a describir, a hacer descripciones, lo que se llama técnicamente una ékfrasis. Ékfrasis es una descripción literaria de una obra de arte, pues está claro que, si es que no los tenía delante, si no los estaba describiendo realmente, lo que tenía en la cabeza todas estas pinturas o pinturas de este tipo. En cualquier caso, hay que decir que sigue habiendo una enorme polémica, como les he dicho, es una polémica grandísima sobre si de verdad los cuadros que pintó pudieron existir, si existió la galería de arte en la antigüedad. Se ha discutido muchísima bibliografía sobre ello. Se han discutido muchas razones a favor y en contra. Les voy a argumentar un poquito, presentar un poco cuáles son los argumentos, que son básicamente de carácter artístico y literario por separado, pero combinados, y para que vean ustedes también cómo se puede refutar, cómo se puede investigar en este campo de la atribución de las obras de arte y la interpretación de los textos de la antigüedad. Por ejemplo, entre los detractores del hecho de que se esté describiendo obras reales, de gente que propone que simplemente es un ejercicio retórico, se dice que en varias de las pinturas aparece el mismo personaje en distintas escenas, quiero decirse, dentro de la misma pintura. Se dice, mira, por ejemplo, ves aquí en el caso de Casandra, cómo está llegando hasta Argos, acompañada de Agamenón, pero después cómo a Agamenón lo matan y cómo a Casandra también la va a matar Clitemnestra, etc. Es decir, en una misma escena, en el mismo cuadro, parece que existían distintas escenas. Esto, como saben ustedes, no es extraño, pero en la Edad Media se hacía de forma muy corriente, se representaban distintas escenas. Todavía conservamos un poquito de esta representación simultánea, el no mantener la unidad de espacio y de tiempo, por ejemplo, en nuestros nacimientos, nuestros belenes, que es una tradición completamente medieval. El hecho de que se presente en el mismo Belén pues el misterio del nacimiento, pero también la huida a Egipto, previamente la llegada a Belén, etc. Y está presentado en distintos momentos del mismo cuadro, de la misma representación. Esto todavía lo tenemos nosotros. El caso es que en la antigüedad también se daba en las pinturas. Por ejemplo, aquí tienen este cuadro que es otra representación de la historia de Perseo y Andrómeda. Perseo es el personaje de la izquierda que viene volando con la cabeza de Medusa en la mano. Recuerden que había cortado la cabeza Medusa. La cabeza de Medusa convertía en piedra, otros dicen que en bronce, de otras fuentes, a quien miraba. Él se la había cortado y la utilizó para vencer al monstruo. Ven a Andrómeda en el centro, pero ven a la derecha que está otra vez también Perseo con el padre de Andrómeda en el momento en que, es un momento anterior, cuando llega allí y el padre de Andrómeda le ofrece la mano de su hija si la salva. De manera que aparece dos veces Perseo en la misma escena, en la misma pintura romana que procede de Pompeya y no pasa nada. Quiero decir que es que eso perfectamente, por tanto, podía ocurrir que en una pintura que describiera Filóstrato sucediera exactamente lo mismo. Se dice también, hay otro argumento, que es que faltan, por ejemplo, pinturas descritas sobre géneros que sabemos que en la antigüedad eran muy corrientes. Por ejemplo, faltan pinturas que se refieran a elementos históricos o que probablemente históricos o que se refieran o que fueran retratos. Lo interesante de esto es que en Pompeya misma apenas hemos encontrado, que es nuestra principal fuente para conocer la pintura romana, y lo mismo Herculano y lo mismo otras guías de entorno a estas ciudades, incluso en Ostia o en Roma, lo que ha parecido, prácticamente no hay pinturas históricas y tampoco hay retratos. Quiere decirse que en ese sentido había retratos en esculturas, sin duda, pero y había relieves históricos, la columna trajana, etcétera, o antes, obviamente, ya desde Augusto, el Arapaquis, etcétera. Pero, sin embargo, no existen pinturas de Pompeya y Herculano que representen hechos históricos antiguos o contemporáneos y tampoco retratos, de manera que eso tampoco puede ser una objeción. Se ha dicho igualmente que las descripciones de Filóstrato dependen muchísimo de fuentes literarias, más que probablemente de fuentes reales, que todos son temas como el de Perseo, como el de Casandra, como el de Agamenón, como el de Ariadna, etcétera, que estaban descritos en obras antiguas, algunas hemos conservado. Lo que pasa es que tampoco este argumento vale, porque de hecho tenemos muchas pinturas
de Pompeya y Herculano, que también reflejan exactamente esas escenas de carácter mitológico descritas literariamente. Quien tenemos aquí es a Medea, por ponernos un ejemplo, pero hay también pinturas que se refieren a Casandra, que se refieren a Agamenón, etc. Recuerden que Medea, que había ayudado a Jasón a conseguir el vellocino de oro, pues cuando llegan a Argos, pues se encuentran con que a Corinto, se encuentran con que Jasón va a casarse con la hija del rey, la va a dejar, la va a abandonar, y en ese momento pues lo que hace Medea, la hechicera, una de las malas de la antigüedad, pero también se la puede comprender en un sentido, despechada, recuerden que manda como regalo ficticio a la nueva novia un manto que había impregnado de un determinado tipo de líquido, de tal manera que cuando la novia se lo puso, ardió, se consumió, murió ardiendo, y a la vez, en venganza hacia Jasón, mata a sus hijos. Lo que está aquí representado es Medea, una preciosa representación antigua de Medea, mirando a sus hijos con lástima un poco antes de matarlos. Bien, y hay otros muchos ejemplos. De manera que estos argumentos, ninguno de estos argumentos realmente tienen por qué referirse, son objeciones para que estemos describiendo una galería de arte en la antigüedad. También se dice que las descripciones propiamente técnicas sobre la forma de pintar, sobre la luz, sobre los colores, no son muy detalladas, lo cual es cierto. Se habla de colores, pero no tantísimo, se habla de formas, se habla de luz poco, sobre todo lo que se describe son los personajes y la acción que están realizando. De todas maneras, esto en sí mismo no es una objeción. Nadie duda de que el libro de Filóstrato está compuesto, lo que tiene son descripciones retóricas de obras de arte, y que lo que le interesaba fundamentalmente era hilar frases que permitieran una composición literaria hermosa, es decir, más bien algo de tipo más cercano a la narración que a la descripción de colores y de formas. Por lo tanto, tampoco es una objeción grande. Junto con estos argumentos se han dicho en contra, y a los que se pueden presentar, evidentemente, pues contraargumentos, hay otros elementos que están realmente que nos permiten apoyar la idea de que si no existía esa galería de arte al cual la describe Filóstrato, las obras de arte que describe sí las tenía en la cabeza y sí las había visto. En este caso no es una pintura, voy a poner un ejemplo, sino que se trata de una escultura, la famosísima El Nilo y sus afluentes, que se encuentra en el Vaticano. Lo que describe Filóstrato es una pintura de este mismo tema, y la descripción es una descripción absolutamente detallada que coincide casi de forma literal con lo que está aquí recogido. Se dice, siempre habla al niño al que está enseñando la galería de arte, dice: mira el viejo Nilo como está tumbado, mírale cómo desde el corazón de África, de Etiopía, avanza por medio del desierto, regando con sus aguas el fructífero Egipto. Y mira los codos, que son estos niños, los codos eran los codos en los que crecía el Nilo en su crecida, se llamaban los codos, porque se medían en codos, que era una medida de la antigüedad, y se les llama los codos que estaban representados, tienen una representación figurada, dice. Y mira los codos, esos pequeños niños, cómo suben por su torso, le cogen el brazo, le tiran del pelo, y mira cómo el viejo y bonachón Nilo sonríe y los trata con cariño. La cosa sigue, dice que están tumbados, hace una descripción siempre elogiosa de la carne del Nilo, de que parece que es un cuerpo de verdad el que está pintado así. No tenemos una pintura correspondiente, pero desde luego, si existía una pintura, no podía ser muy diferente de esta escultura. La descripción que hace Filóstrato de el Nilo y sus codos, en realidad se llaman los codos el título de esta imagen, los pequeños codos, los coditos, prácticamente coincide con la famosísima estatua que tenemos aquí. Bien, hay más argumentos también en favor de que se trate de una galería de arte original. Por ejemplo, el hecho de que en algunos casos Filóstrato describe algunas de las pinturas
confundiendo su atribución. Es decir, por cómo la describe, podemos saber hoy que lo que allí estaba representado era una cosa distinta y, sin embargo, la presenta de una forma diferente. Así, por ejemplo, tenemos en un caso en el que se describe un comos, que es como si fuera una fiesta, una procesión de diversión en época de fiestas de la población, pero va describiendo los personajes que hay y lo que está allí sucediendo, y lo que se ve claramente es que está describiendo una procesión de himeneo, es decir, una boda porque aparece, mira el hombre cómo viene y cómo está en un carro, cómo detrás vienen otros tocando flautas y tocando panderos, exactamente, y cómo después está una joven esperando en la puerta. Es decir, quizá ustedes lo sepan, algunos de ustedes, la ceremonia de boda, sobre todo en Grecia, y luego se copió en Roma en parte, pero todo en Grecia, el himeneo consistía en una especie de rapto fingido, por el cual el novio iba en un carro acompañado de sus amigos, hasta amigos que le acompañaban cantando y tocando flautas y tambores y panderos, le acompañaban hasta la casa de la novia, donde él entraba, la cogía, se le llevaba en el carro y le llevaba a su casa. Digamos que era una parte de las ceremonias en Grecia. Lo que está describiendo Filóstrato es exactamente una fiesta de himeneo, y sin embargo no la llama así, con lo cual se puede pensar que está malinterpretando algo que estaba viendo de otra forma. Si él lo hubiera visto, si no hubiera estado escribiendo algo de esa manera, no lo habría descrito, y simplemente es que confundió la confusión. Es decir, no puede ser que para hacer algo de forma de pura imaginación esté dando la descripción de un himeneo y no diga que es un himeneo. Hay más casos de este tipo, pero no vamos a entrar en ello. Hay otro elemento que también ayuda a pensar en que estamos ante una historia, ante una galería de arte antigua, real, y es que los cuadros están organizados, pero Filóstrato no lo dice, y es importante que no lo diga porque es muy detallista, es decir, no lo nota, están organizados por temas, de tal manera que se ve que varios de ellos estaban juntos en función de sus temas. Por ejemplo, entre el 14 y el 22 del libro primero, todos se dedican a temas que se refieren a Dioniso, al dios Dioniso, al dios Baco. Entre el 20 y el 25 del libro segundo se refieren a Heracles. Entre el 29 y el 30 del libro primero son también personajes héroes del tipo Perseo y Peleo. Y luego hay varios en el libro segundo, al principio del libro segundo, que se refieren a amores trágicos. Es decir, se puede intuir la existencia de una colocación temática de los cuadros que, sin embargo, Filóstrato no nota, no indica, a pesar de que está describiendo la galería de arte, dice que hay columnas y que hay unas salas que se pueden visitar y se pasa de una a otra. Es extraño que, de haber sido una cosa puramente inventada, hubiera agrupado de una forma puramente por azar los cuadros temáticamente y no lo hubiera dicho. Bien, todo esto y algunos argumentos más en los que no quiero entrar llevó a una serie de gente, a una serie de estudiosos, a intentar reconstruir cómo sería la galería de arte, diciendo, asumiendo que existía. Y de hecho lo que hicieron fue unos personajes, unos profesores en los años 40, Lehmann y Hartleben, que quisieron reconstruir aproximadamente algo como esto. Es decir, sobre todo tomando los primeros cuadros de la serie, pero luego lo hicieron para todos los demás, reprodujeron de alguna manera lo que podría ser la colocación de las pinturas temáticamente en una sala, sería la reconstrucción. Volviendo, si es que puedo volver a... No sé cómo se puede volver al anterior, un momentito. Sí, volviendo a la colocación, verán ustedes que los cuadros estarían colocados en 3 niveles, que habría una serie de cuadros grandes arriba y abajo y en el centro una serie de grandes frisos con temas colectivos. Los cuadros que estarían en el piso bajo, en la parte baja, estarían relacionados entre sí, de tal manera que, por ejemplo, tenemos por aquí que el 1, por ejemplo, se refiere, lo tenemos aquí, el 1, el 5, tenemos así, el 1, el 5, el 8 y el 11 se refieren, por ejemplo, a personajes individuales, es decir, de carácter acuático. Aparece el río Escamandro, aparece Poseidón, aparecen las ninfas, etc. Los de la parte alta, según proponen estas personas, se refieren a más bien grupos de personajes, a, por ejemplo, un coro, unos pescadores, unos cazadores, etc. Los frisos serían sobre todo a temas de carácter, es decir, los que estarían en el número, el 2, se me olvidó poner el número, pero el 3, el
6, el 9, el 12, 13, se referirían fundamentalmente a temas de carácter de género, temas un poco decorativos como pues, amorcillos, animales, un pequeño coro, etc. Bien, esto es la reconstrucción que se hizo, de manera que incluso cabe una reconstrucción. La reconstrucción puede ser mejor, y a eso voy a referirme ahora, simplemente para demostrar todavía más que podemos suponer que Filóstrato, incluso si no describía una galería real, estaba describiendo una galería, tenía en la cabeza galerías reales de su época. Bien, tenemos lo que describe Filóstrato, en realidad es lo que se llama una villa marítima, una villa que estaba junto al mar, abierta, por tanto, generalmente en forma de U, abierta por unas galerías al agua y después a tierra en la parte de atrás, como las que tenemos representadas en estas pinturas de Pompeya. Tenemos muchas de ellas, pinturas marítimas, todas básicamente de este tipo de forma, abierta, de manera que hay que decir que villas marítimas existían, tal cual las describe Filóstrato, lo que pasa es que no tenían las habitaciones cerradas, sino abiertas. En ese sentido, la reconstrucción que hemos visto antes no estaría bien, porque es una reconstrucción de cuatro lados. Tenemos incluso restos arqueológicos de villas marítimas, esto está en el Golfo de Nápoles, lo que queda, y aquí estarían las habitaciones que estarían abiertas al Golfo realmente, como serían originalmente. Ninguna se ha conservado intacta, pero tenemos restos importantes. Después, por otra parte, tenemos muchísimas decoraciones completas de salas procedentes de las casas de Pompeya y Herculano, donde se ve que la colocación de los cuadros era distinta que la que proponen estos señores. Básicamente los cuadros, a veces originales, pero la mayor parte de las veces en este caso pintados en el fresco, hay que decir que los frescos intentaban imitar cuadros reales que eran mucho más caros, porque eran cuadros que había que mover y así, que son los que describe Plinio. Fíjense cómo generalmente hay una pintura central y a veces unas pinturas secundarias, como en este caso. Lo mismo en este caso, de distintos estilos. Y fíjense también cómo en este caso, por ejemplo, se ve cómo los frisos no estaban nunca en el centro, como hacen estos señores, presentaban el Lehmann y Hartleben, sino más bien abajo sobre todo y a veces arriba. Aquí tenemos otro ejemplo de pintura en el centro y otros elementos, y también una pequeña decoración, pintura decorativa abajo. Todo eso permite reconstruir de forma distinta la galería de arte, más bien debería reconstruirse así, y es decir, como salas abiertas en las cuales con una galería, que unas columnas que darían al mar y con pinturas organizadas en los tres lados que estaban cerrados. No voy a entrar en el detalle, simplemente quiero decirles que se puede perfectamente reconstruir también una organización temática coherente para muchas de las pinturas que describe Filóstrato en el orden en que las describe. Por lo tanto, nuevas pruebas de que la galería de pinturas, la colección de arte de Nápoles que describe Filóstrato, era una colección real, o por lo menos estaba inspirada en colecciones reales y en pinturas reales, aparte de que fuera un ejercicio retórico. Hasta aquí el modelo, la fuente que nos interesa sobre los cuadros de las pinturas de Tiziano y de otros. Y ahora vamos a pasar a ver cómo cómo llegó esta obra hasta la posteridad y cómo pudo influir en los pintores del Renacimiento y el Barroco. Hay que decir que conservamos 4 manuscritos griegos originales de Filóstrato. Corresponden a los siglos XIII y XIV. Conservamos uno en la Biblioteca Laurentiana de San Lorenzo de Florencia, 2 en el Vaticano y 1 en la Biblioteca Nacional de París. Estos 4 ejemplares, estas 4 copias muestran que la obra de Filóstrato era muy conocida en la antigüedad, muy popular y todavía muy popular a lo largo de la Edad Media, porque para que haya llegado hasta el siglo XIII y XIV quiere decirse que ha tenido que copiarse muchas veces y que cuando se quedaban viejos unos ejemplares se copiaban otros, que es lo que se hacía. De manera que eran muy populares. Sabemos también que a finales del siglo XV, en torno a 1480, circulaba por Nápoles una traducción, no sabemos si al italiano o al latín, de la obra de Filóstrato, que estaba escrita en griego. Piensen ustedes que en esa época es cuando el griego se empieza a recuperar
en Italia y en el resto de Occidente. El griego se había mantenido como la lengua oficial en Bizancio y solo después de la caída de Constantinopla, en manos de los turcos, llegan los sabios bizantinos con sus libros y el griego se recupera. Les interesa a los que en Italia están iniciando el Renacimiento, que no solamente tienen fuentes latinas, sino también fuentes griegas, y se empieza a aprender griego, pero todavía no se conocía tanto, de manera que es normal que se tradujera, pero el que se tradujera del griego al italiano, al latín, demuestra que era un texto que interesaba mucho. Tanto interesaba que en el año 1503 se imprime, es decir, muy pronto, piensen que es 1503, se edita lo que se llama la Editio Princeps, la primera edición. No es esta que tenemos aquí, no tengo una foto, pero es de en esta misma casa, la casa editorial de Aldo Manuzio, quizá algunos de ustedes lo conozcan, en Venecia, que fue el que editó los primeros textos griegos en Occidente. Su símbolo era siempre esto, un ancla con un delfín enroscado en ella, y pone a cada lado del ancla, pone Aldus, Aldo Manuzio. Las ediciones aldinas se consideran hoy en día tan valiosas como los manuscritos, porque se basaron en manuscritos griegos que muchas veces se han perdido, manuscritos que traían los sabios bizantinos hasta Venecia o hasta Florencia, se utilizaban como base para la edición impresa y a veces después se perdían, de manera que cuando se hace el estudio de los textos actualmente, las ediciones aldinas se consideran tan importantes como los manuscritos. Pues bueno, hubo ya en 1503 una edición impresa de Filóstrato, lo cual naturalmente permitió, en griego todavía, pero permitió que se difundiera muchísimo. Y adquirió una fama enorme, de tal manera que en 1410, es decir, 7 años después de la impresión, Isabel de Este, una de las grandes intelectuales, si queremos decir princesas o nobles intelectuales del Renacimiento italiano, ahora hablamos un poco de ella, pidió que le tradujeran al italiano las imágenes de Filóstrato. Isabel de Este era hija de Leonor de Aragón, nieta de Alfonso V el Magnánimo, el rey de Aragón que vivió en Nápoles la mayor parte de su vida, toda la última parte de su vida, en cuya corte precisamente se había traducido el Filóstrato al latín y al italiano, y fue una de las grandes mecenas del Renacimiento. Era duquesa de Mantua y tenía una corte realmente muy notable, llena de humanistas y de artistas. Esto que tenemos aquí es el posible dibujo para después realizar un retrato por parte de Leonardo da Vinci de Isabel de Este, que por otra parte fue también retratada de forma magnífica por el propio Tiziano. Tenía una corte, Tiziano pasó por aquella corte, tenía una corte importantísima. Lo que es muy importante y muy interesante es que estamos intentando reconstruir cómo llegó hasta Tiziano el texto. Es decir, Tiziano vivía en ese mundo donde se habían traducido las imágenes de Filóstrato. Pero es que además Isabel de Este era hermana de Alfonso I de Este, que era duque de Ferrara, el hombre que encargó a Tiziano precisamente los 2 cuadros del Prado, la ofrenda a Venus y el bacanal de los Andrios. Alfonso I de Este, luego hablaremos de ello, pues quiso adornar, pues al final de mi intervención dentro de unos pocos minutos, y quiso adornar su palacio con una serie de cuadros inspirados en la antigüedad clásica, como los que tenemos aquí, siguiendo, es la moda que después siguió Felipe II, Carlos I en parte, todo Felipe II y que está recogida en la magnífica exposición de las pasiones mitológicas, y encargó algunos de estos cuadros precisamente a Tiziano. Pero antes de pasar a los cuadros de Tiziano, que sea el final de mi intervención, porque es lo que me interesa para este caso, quiero mostrarles cómo Filóstrato no fue solo inspirador de Tiziano, sino también de otros autores. Su obra fue muy importante. Por ejemplo, tenemos que Giulio Romano, discípulo de Rafael, a quien se le encargó el Palacio del Té, se llama así, de Mantua, por parte del duque de Mantua, pues decoró todo ese palacio de una forma extraordinaria. Es una obra maestra, quizá algunos de ustedes lo conozcan, es una obra de maravilla con frescos gigantescos, y varios de estos frescos representan escenas que están recogidas, que están tomadas de las imágenes de Filóstrato. También
un pintor menos conocido llamado Dosso Dossi, que también pintó cuadros para Alfonso I de Este, pues pintó este cuadro que se llama Heracles y los Pigmeos, o Hércules y los Pigmeos, que está directamente inspirado en una obra, en una de las imágenes de Filóstrato. Y que después se ha dicho, como ustedes ven, la cuestión es que se cuenta cómo Heracles se duerme y cuando se despierta está rodeado de pigmeos que le atacan. Supongo que alguno de ustedes habrá pensado, le recordará inmediatamente la historia de Gulliver. Pues es exactamente Gulliver, es exactamente la historia. Es posible que esta fantasía que nosotros hemos recibido de otra fuente en realidad tuviera su origen inicialmente en Filóstrato, pero en el Renacimiento Dosso Dossi también lo tomó en este cuadro que se encuentra hoy en día en Austria. Un poquito más tarde, discúlpenme. Sí. En el siglo XVII, primero del siglo XVII, Nicolas Poussin, el pintor francés que vivió en Roma y que es realmente el gran pintor renacentista de Francia, de los pintores franceses, pintó varios cuadros que con toda probabilidad están inspirados en las imágenes de Filóstrato. En este caso se trata de Midas ante Dioniso. Dioniso es el dios que está de pie, el rey Midas está ahí de rodillas y describe más o menos un encuentro entre estos dos personajes, entre el dios Dioniso y el rey Midas. Lo describe Filóstrato y lo está descrito en características muy semejantes. Por otra parte, les hago notar la figura desnuda que está delante y que reproduce tal cual, luego lo veremos, no algo que esté escrito en el cuadro de Filóstrato, sino una de las descripciones más importantes del Renacimiento procedente de Filóstrato, que es la imagen de Ariadna cuando se queda dormida en Naxos y entonces Teseo se va sin ella. De manera que esta figura veremos cómo pues resulta que está tomada también de Filóstrato, pero de otro lugar, cosa que ya adelanto es lo mismo que hizo Tiziano cuando en la Bacanal de los Andrios también introduce exactamente esta figura que está descrita tal cual, le dice más o menos el Filóstrato al niño que está describiendo: mira a Ariadna cómo se encuentra tumbada sobre la hierba, con su pecho desnudo, y cómo levanta la mano cogiéndose el cabello, con la cabeza dejada hacia atrás. Mira cómo con la mano recoge su ropa como para abrigarse. La cosa sigue un poquito más, pero fíjense que esta descripción es una descripción que está en Filóstrato, aparece recogida así por Poussin y aparece recogida así en Tiziano. Evidentemente es la mismísima imagen recogida, sabiendo además que este cuadro de Tiziano también está todo inspirado en Filóstrato. Bien, de Poussin también tenemos una Venus y Adonis, no está muy claro, es un poquito oscuro, y la imagen es un poco oscura, pero donde la figura de Venus también está inspirada básicamente en la figura de Ariadna, de la misma manera que los amorcillos ahí jugando y peleándose entre sí están recogidos en la ofrenda a Venus de Tiziano. Bien, más avanzando un poquito más, hay que decir que el propio Rubens también se inspiró en Filóstrato para este cuadro que se encuentra en el Museo de Arte e Historia, el Kunsthistorisches de Viena, y que describe, como vamos a ver después, muy bien lo mismo que hace Tiziano, los amorcillos jugando, peleándose, revoloteando, cogiendo manzanas en medio de una estatua de Afrodita, Venus, a la que están adorando una serie de ninfas. De manera que, como ven, Filóstrato no solamente inspiró a Tiziano, sino que inspiró a otro conjunto importante de autores. Para acabar con esta serie resumida de autores en los que se inspiran en Filóstrato, hay que decir que la obra de Filóstrato fue traducida e impresa en francés en el año 1578 y poco después, cuando ya estaba traducida, se encargó a uno de los grandes grabadores de Francia, Antoine Caron, que ilustrara cada una de las imágenes del libro de Filóstrato. Y lo hizo, él empezó a hacerlo, luego falleció, continuó su yerno y continuaron otros pintores, de manera que tenemos 68 grabados,
son los que corresponden a los 2 primeros libros de imágenes magníficos de las distintas escenas que corresponden a las imágenes de Filóstrato. Aquí tenemos a Ariadna. De nuevo, fíjense, claro, él no se estaba inspirando, Caron, en las imágenes de Tiziano, que no conocía, o en las de Poussin, simplemente de su propia imaginación volvió a sacar a Ariadna tumbada, dormida, dejada, un poco más tapada, es decir, un poco más pudibunda, pero en cualquier caso siguiendo exactamente la descripción de Filóstrato. También tenemos la descripción de Casandra. Casandra, recuerden que era la hija de Príamo, la que adivinó, la que sabía, la que anunció a los troyanos que el caballo era una trampa, pero no la creyeron, y después la cogió como prisionera Agamenón, la hizo su concubina, y cuando vuelven a Argos, Micenas, pues ahí estaba Clitemnestra con su amante Egisto esperando a Agamenón para matarle, lo mataron, y también mataron a Casandra. Es la representación que está aquí, en el banquete, como están matando a Agamenón y al resto de la gente que le acompañaba, y como en primer plano aparece Clitemnestra con un hacha tratando de matar a Casandra, exactamente como lo describe Filóstrato. Y vamos ya a la parte final de esta intervención, para no ser muy largos, que tiene que ver exactamente con los 2 cuadros que tenemos en el Prado y que están en la exposición de Pasiones Míticas. Estos cuadros fueron encargados por Alfonso I de Este para su palacio castillo de Ferrara. Se llama el Castillo de Este, quizá alguno de ustedes lo haya visitado. Era un castillo que había quedado en esta época fuera de las murallas y entonces empezó a arreglar ya como palacio propiamente, se cambiaron sus tejados, se cambiaron sus galerías para que fuera más palaciego y menos militar. Tiene unas salas magníficas y, entre otras, como joya realmente en el interior, creó lo que se llamaba el camerino de alabastro, es decir, la cámara de alabastro, una cámara que tenía las paredes totalmente cubiertas de alabastro, para la cual encargó a distintos pintores una serie de obras mitológicas, pintores de primera fila, naturalmente. Por ejemplo, uno de los autores, de los pintores, fue Rafael, que no pudo llegar a completar su encargo. El encargo se hizo en torno al año 1514 a distintos pintores. Hoy en día, en el palacio, en el castillo de Este, en Ferrara, se ha reconstruido en el lugar donde estaba, porque la sala fue desmantelada a finales del siglo XVI, cuando Ferrara, el castillo, pasó a manos del papado y todas las pinturas y todo se lo quedó el cardenal Aldobrandini. Bien, la reconstrucción que se ha hecho hoy en día allí, con reproducciones de los cuadros, es esta. Donde hay madera tendría que haber alabastro, es decir, sería algo realmente brillante, extraordinario, y les hago notar, supongo que ya estarán reconociendo, allí a la derecha, el primer cuadro de la derecha, es la ofrenda a Venus, naturalmente de Tiziano, que hoy está en el Prado, y el tercer cuadro por la izquierda, o segundo por la derecha, es la Bacanal de los Andrios. Allí estuvieron colocados, para ese lugar se pintaron. Esta es otra imagen de la misma sala, pequeña sala, con los cuadros que además tenían arriba, como ven, otros cuadros alargados, etc. Bien. Al principio, Alfonso I de Este encargó, porque fue encargando los temas él directamente, encargó el tema de uno de los temas, que es el tema de la ofrenda a Venus, a un autor llamado Fra Bartolomeo, pero que murió pronto. De manera que después se lo encargó a Tiziano. Tiziano, que tenía ya fama, se lo encargó, y Tiziano en 1517 pintó el primer cuadro que llevó allí. Había otros autores que habían pintado allí antes de pasar a lo de Tiziano. Por ejemplo, tenemos Giovanni Bellini, uno de los grandes pintores de la escuela veneciana. Había pintado ya este cuadro, que es el Festín de los Dioses, se llama así, y que hoy se encuentra en la Galería Nacional de Washington, y que, como ven, en colorido, en estructura, se parece bastante a los cuadros de Tiziano. El mismo Dosso Dossi, del que hemos visto antes, el Heracles y los Pigmeos, pues resulta que pintó un triunfo de Dioniso en la India, que fue el gran triunfo, la gran hazaña, digamos, mítica de Dioniso. Y está aquí recogido, y este cuadro también se conserva hoy, pero en la Galería Nacional, en la National Gallery de Londres. Bien, pues tenemos estos cuadros. Perdón, este no está, este está en Múnich, discúlpeme, este está en la Alte Pinakothek de Múnich. Bien, Tiziano pintó en primer lugar la pintura que sabemos, el triunfo de la ofrenda a Venus, pero no fue el único cuadro que pintó para allí. Pintó 3 cuadros para aquella camerino de alabastro.
El primero fue a este, que luego volveremos porque son los últimos los que me interesan del Prado. También pintó, poco después, una historia de Dioniso y Ariadna. Dioniso y Ariadna están descritos en Filóstrato, pero en este caso, como ven, Ariadna es la figura de la izquierda, no recoge la descripción de Ariadna que hace Filóstrato, ni tampoco describe propiamente, recoge la descripción que hace Filóstrato de la escena, porque allí lo que dice Filóstrato es que Dioniso aparece sin grandes galas, casi como un viajero normal. Bueno, recuerden la historia, Ariadna había salido con Teseo después de haberle ayudado a matar al Minotauro, Teseo se la había llevado y llegan a Naxos. En Naxos Ariadna se duerme y Teseo parte sin ella, de manera que Ariadna se queda abandonada, y cuando está triste, dormida, o cuando ya se ha despertado y está triste, en ese momento aparece Dioniso con toda su corte, toda su pompa, y la salva y la recoge y se la lleva con ella. Bueno, esta es un poco la representación de este momento, pero no es como lo describe Filóstrato, de manera que Tiziano, incluso para esta misma serie, pues también tomó una inspiración que más bien procede de Ovidio, de la gran fuente renacentista. Y el tercer cuadro, evidentemente, bueno, tenemos después, naturalmente, la ofrenda a Venus, es decir, y el otro es la Bacanal de los Andrios. Simplemente para que vean hasta qué punto Filóstrato fue fiel a la obra de Tiziano fue fiel a la obra de Filóstrato, pues la descripción que hace se llama Los Amores, no se llama la ofrenda a Venus, Erotes en la obra de Filóstrato, y dice algo del tipo como: mira los amores cómo están revoloteando, cómo recogen las manzanas de las largas hileras de árboles. En el césped, sobre la hierba, otros muchos juegan entre sí, se lanzan manzanas, se lanzan flechas, otros recogen los frutos en cestas. Junto a ellos, delante de ellos, presidiéndoles una estatua de Afrodita a la que unas ninfas están rindiendo culto. Luego sigue describiendo muchas más cosas, describe los colores de las alas, dice que hay alas azules, alas doradas, alas tornasoladas, dice que algunos se dan un beso porque están empezando a enamorarse, otros solamente se miran, otros en cambio se están peleando, que son las distintas, se ha pensado que en el caso de Filóstrato es un juego sobre las distintas actitudes humanas, pero referidas a los amorcillos. De manera que la descripción que hace Filóstrato es tomada al pie de la letra, dice en un momento dado también algo del tipo, algo de ved cómo no necesitan escaleras para subir a los árboles a coger los frutos, revolotean y las recogen y las meten en cestas. Bueno, es exactamente la descripción de Filóstrato está tal cual en la obra de Tiziano. Y algo semejante podemos decir de la Bacanal de los Andrios. La Bacanal de los Andrios, se llama solo los Andrios en el caso de Filóstrato, lo que describe y lo que dice es la isla de Andros, y entonces dice cómo en la isla de Andros fluye una fuente de vino, mana la fuente de vino, y existe un grupo de pastores y de habitantes de la isla que están celebrando la fiesta de Dioniso. Mírales cómo se tumban sobre la hierba, mira ese anciano sátiro cómo intenta acercarse a una ninfa, mira a los otros embriagados y mira a lo lejos el barco, que es el de Dioniso, que está viniendo en realidad a unirse a esa fiesta. Bueno, la descripción es más larga, las descripciones generalmente hablan del tema, después introducen las fuentes, habla de las fuentes literarias donde está recogido, después ya va a la descripción propiamente. Y ahí no está descrita para nada esta figura de que está delante. Y esta figura que está delante, como les he dicho antes, les he leído, pues han visto, es exactamente la descripción de la Ariadna. Es decir, Tiziano conocía suficientemente las imágenes de Filóstrato como para poder y atreverse a combinar partes de distintas imágenes para dar lugar a obras maravillosas como esta que tenemos aquí. Bien, esto es un poco lo que quería contarles. Quería hablarles un poco de Filóstrato para que se le conociera un poco más, un autor de primerísima importancia en la descripción de obras de arte en la antigüedad y también de la máxima importancia como fuente de inspiración para la pintura y la escultura en el Renacimiento y el Barroco, y a veces llegó en algún autor neoclásico que también se inspira en él. Su obra, las imágenes, que son las obras que estamos describiendo aquí y de las que nos interesan, son descripciones retóricas de cuadros que probablemente existieron como tal. No es seguro que lo que él hace sea una
guía de arte, podemos decir, sino que es posible que simplemente él hubiera visto estas pinturas, inspirándose en lo que recordaba o en lo que estaba viendo por separado, las uniera en una galería. Pero todo el conjunto, es decir, que existían esas pinturas, que existían con esos temas, que estaban organizadas temáticamente en villas y en colecciones particulares en el mundo romano, es cierto. Eso existió, Filóstrato lo vio, lo describió y su descripción nos ha servido a nosotros, sirvió a los artistas del Renacimiento y nos ha servido a nosotros para al final llegar y conservar y tener joyas como estos cuadros que son del Prado. También en otros sitios los hay, pero probablemente los dos del Prado son los mejores, junto con el de la National Gallery y el del Bacco, aunque eso no está inspirado en Filóstrato. Son obras maravillosas, obras maestras de Tiziano que dependen de Filóstrato. Desde ahora pues espero que se le conozca un poco más y les invito naturalmente a todos ustedes, si quieren, a que lean esas descripciones, que son muy bonitas, son cortitas cada una, están muy bien traducidas en la colección de clásicos gredos y hay una traducción magnífica por parte del gran escritor y poeta y clásico y clasicista Luis Alberto de Cuenca, que como saben ustedes es profesor de filología clásica, pues tiene también una edición preciosa con una descripción magnífica también de las pinturas y de los orígenes, etc. Muy bien, nada más, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. No sé si otros lo han hecho, si alguien tiene algún